Saludos amigos y fieles seguidores inteligentes de este canal de Mambo Transport. Como siempre les digo, bienvenidos todos. Esta narrativa con carácter histórico y real que hoy voy a hacer va dirigida a entender por qué es tan importante como necesaria una intervención extranjera en la Cuba de hoy. Y con esto espero responder a algunos pocos que se oponen a una intervención extranjera. Hay silencios que matan, no hacen ruido, no disparan, pero condenan. Cuba conoce ese silencio del mundo desde hace mucho tiempo. Ahora te voy a revelar algo que el gobierno actual trató de ocultar mientras vivía en Cuba. El 9 de febrero de 1897, en Santi Espíritu, un hombre escribe mientras su pueblo muere. Ese hombre es el generalísimo Máximo Gómez. Y su carta va dirigida al presidente Grover Cleveland de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, vale aclarar que era un demócrata opuesto a la intervención militar. Pero no era una carta de rendición lo que estaba escribiendo Gómez. Era una denuncia. Bajo el mando del capitán general español Valeriano Weyler, que implementó la política militar de la reconcentración en 1896, que consistió en el traslado forzoso de la población rural a pueblos fortificados o campos de concentración, con el único objetivo de aislar a los mambises de sus bases de apoyo y suministros en un plazo de 8 días. Y además se destruyeron cultivos y se sacrificó ganado para que los insurgentes no pudieran utilizarlos. Todo esto provocó una gran crisis de hambre y hacinamiento con muchas enfermedades, algo parecido a lo que hizo Fidel con los campesinos en la sierra del Escambray al principio de la revolución, moviendo los campesinos para que no ayudaran a los alzados, moviéndolos forzosamente a Pinar del Río, a un poblado que se llamaba Sandino, y en Camagüey, el antiguo Camagüey, a otro poblado que se llamaba Miraflores. Pero siguiendo con el tema, Cuba en esos tiempos no solo luchaba, también agonizaba. El pueblo agonizaba, como en estos tiempos de hoy. Gómez no pidió invasión, hay que dejarlo claro. Gómez no pedía invasión. Pidió conciencia a su vecino poderoso del norte. Y dejó una idea clara. Cuba no es ajena, es parte del destino de América, refiriéndose implícitamente a la doctrina Monroe. El ejército libertador resistía, pero el pueblo se apagaba. Era una guerra desigual, no solo de balas, sino de hambre. Y Gómez comprendió algo brutal. Hay luchas que no se pierden, pero tampoco se ganan sin el apoyo extranjero. Y desde esa época Gómez comprendió aquello. En 1897, pocos días después de la carta de Gómez, los Estados Unidos, bajo una nueva administración republicana, bajo el presidente número 25, William McKinley, decide declarar la guerra a España.
unos días apenas de la carta de Gómez, Estados Unidos interviene con la guerra hispanoamericana y España cae en muy poco tiempo, aproximadamente en 4 meses, y se formaliza el Tratado de París en 1898, donde España renuncia a Cuba. Cuba no pasó a ser colonia de los Estados Unidos ni nada parecido, pero quedó bajo ocupación militar norteamericana hasta que en 1902 se convierte en república. Algo parecido a lo que está pasando, de cierta manera comparable con lo de Venezuela y lo que no quisiéramos que pasara, y va a tener que pasar en la Cuba actual. Quedamos en que Cuba se convierte en república en el año 1902. Décadas después, Cuba cambió de papel. Ya no pedía ayuda ni intervención. Ahora era Cuba quien intervenía en los asuntos internos de otros países, tratando de exportar la revolución. Bajo Fidel Castro fuimos muchas veces como mercenarios al África, Angola, Etiopía, etcétera, etcétera, etcétera. En Latinoamérica, Cuba estuvo en El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Colombia, con la formación de guerrillas que todavía hoy están presentes en Colombia. Y un largo etcétera que pudiéramos estar mencionando. Con figuras como Che Guevara, que cruzaron océanos, participó en guerras, influyó en otros países. Para unos era solidaridad del gobierno de Cuba. Para otros era intervención. Pero lo indiscutible es esto: Cuba dejó de ser invisible. A partir de esa fecha de la revolución, Cuba empezó a tener una trascendencia internacional a nivel mundial. Hoy la historia se repite, parece dar un giro cruel: crisis profunda, hambre, insalubridad, migración masiva, represión, desesperanza y una frase que se repite como un eco vacío dentro de Cuba: nadie va a venir a ayudarnos. Eso dicen los cubanos que están sufriendo todas estas necesidades dentro de Cuba. Nadie va a venir a ayudarnos. Pero hay una pregunta que muchos evitan. Si Cuba intervino en otros países, ¿por qué el mundo no puede intervenir ahora en Cuba? ¿Ah? ¿Cuál es la razón? Si Cuba se pasó la vida interviniendo en otros países, ¿por qué ahora no puede el mundo intervenir en los asuntos de Cuba? Cuando el pueblo lo desea, como pasó allá en el 1898, 1897. No como imposición, sino como respuesta a una crisis humana que está pasando actualmente en Cuba. En 1897, Máximo Gómez rompió el silencio. Hoy el silencio sigue ahí. Y la historia nos deja una última pregunta: ¿cuánto sufrimiento más hace falta para que el mundo escuche lo que está pasando en Cuba? Ahora me gustaría escuchar su opinión después de escuchar este comentario que acabo de hacer, en un contexto histórico muy vinculado con la realidad actual, dadas las circunstancias dentro de Cuba. Ya para terminar y responder a algunos que han llamado cobarde a los cubanos que por no ir directamente a la lucha armada contra la dictadura castrista, puedo decirles algo: que las cifras de muertes y desaparecidos atribuidas al régimen, de casos documentados por organizaciones internacionales desde 1959 hasta principios del 2024, sobrepasaron los 9.600 y actualmente, el día de hoy,
hay más de 1.214 presos políticos en Cuba, que por cierto, la dictadura se niega a liberar. Estamos hablando de presos políticos. Señores, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y nos ayuda con sus comentarios serios y respetuosos entre cubanos. Y de esa manera estimula al algoritmo a que nos ayude en la transmisión de estos programas. Los esperamos en próximos comentarios. Así que hasta la vista, señores. Hasta la vista y hasta el próximo comentario.